Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy la política está que arde porque finalmente el Estatuto de Oposición, que no sabemos muy bien cómo funciona, empezó a tener su primer capítulo. Y ese capítulo ya plantea una serie de escenarios bien distintos. Partido de gobierno, Centro Democrático, Conservador, Unidad Nacional, Colombia Justa y Libres y Mira, ¿sí? La Unidad Nacional entró ahí, fíjese, la U está ahí, con sus 16 votos por la independencia y 25 por el gobierno. Partidos independientes, Liberal, a pesar del expresidente César Gaviria, digo yo, y Cambio Radical también. Partidos de oposición, Alianza Verde, el Polo, la Lista de la Decencia, la Unión Patriótica, Partido de las FARC. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo, 54-53, sería, digamos, Partido de Gobierno 53 votos y Partido Independiente y Partido de Oposición 54. La cosa se le está complicando en términos de gobernabilidad al presidente. Y de por medio está el tema de la bendita mermelada que se les volvió un San Benito por cuenta también de que eso fue una bandera del uribismo durante 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos. El temor a la mermelada o los que eran mermelados, los enmermelados, hoy ya eso se les volvió un problema a los miembros del gobierno y al propio presidente Duque. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo y bienvenido aquí, Juan Fernando Cristo. Hola María Jimena, muchas gracias, un saludo especial aquí a los compañeros en la mesa y a todos los televidentes. ¿Cómo lo presento yo hoy? Exministro del Interior, ciudadano preocupado. Preocupadísimo. Autor del Estatuto de la Oposición. Autor. A mucho orgullo del Estatuto de Oposición. Mire cómo empieza a moverse mire la política por cuenta eso no hubiéramos imaginado. Pero además también una persona que, hay que decirlo, está haciendo un movimiento distinto al Partido Liberal, que hoy acaba de declarar su independencia. Dije yo... Independencia que me parece absurda, ¿eh? El partido tendría que estar en la oposición al gobierno del presidente. Pero me parece que el expresidente Gaviria quisiera estar en el gobierno. Pero enloquecido, pero no lo dejaron. Bueno, Le cuento una anécdota del Estatuto de Oposición. A ver, pues. Fíjese usted cómo es la vida. El Estatuto se concertó con todos los partidos. Sí. El Centro Democrático decía que era un estatuto concertado con las FARC nunca participaron en el Estatuto de Oposición, se concertó con los partidos de la Unidad Nacional, con el propio Centro Democrático participando y con partidos independientes. ¿Y usted sabe por qué figura la opción de partido independiente? ¿Por qué? Que es medio absurda, uno sí, tiene que estar en el gobierno o en la oposición. Sí. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque el MIRA, nosotros queríamos el consenso total, ese Estatuto de Oposición se presentó con el consenso de todos los partidos. Quería ser independiente. Y el MIRA duró 6 meses que duramos trabajando el Estatuto antes de llevarlo al Congreso, siempre nos dijo el MIRA, fíjese usted cómo es la vida. Ahora la independencia le sirvió al Partido Liberal y a Cambio Radical. Y el MIRA para irse al gobierno. Y el MIRA nos dijo, ¿cómo así que nos van a obligar a hacer gobierno? Nosotros toda la vida hemos sido partido independiente. Y seremos independientes. Insistieron, y nunca vamos a estar con ningún gobierno. Insistieron en la independencia y al final, en el gobierno cedimos porque queríamos el mayor consenso posible. Me deja echarle. Bueno, y aquí está también David Barguil, senador por el Partido Conservador. El gobierno fueron unos maestros, aprobaron el Estatuto de la Oposición, pero cuando terminaron el gobierno, luego de 8 años, para que se lo estrenara el que llegaba, acabaron la reelección, pero la usaron también para el que llegara. Y bueno, y la lista es larguísima, la penalización de los topes electorales también, habiendo tenido rollos en esa materia. Entonces, aquí por un lado y por el otro podríamos echar vainas. Bueno, debo decir, David Barguil, senador por duramos 26 años en sacarlo. Por el Partido Conservador, senador por el Partido Conservador, partido que se declaró sin ningún problema partido de gobierno, ¿no es verdad? Quien hoy le hace un homenaje, o ayer, un homenaje muy sentido a Alejandro Ordóñez. Pero mira, nosotros los conservadores siempre tenemos todas las de perder. Si nos hubiésemos declarado en independencia, María Jimena estaría diciendo, María Jimena estaría diciendo aquí hoy, vio independencia, eso es como no les dieron puestos, entonces no fueron. Y bueno, si el gobierno dicen, vieron los conservadores el gobierno. Esa es la pregunta después, porque el tema de la mermelada, eso va tan largo como ancho. El Partido Conservador es absolutamente natural, tiene una identidad. Si el presidente fuera Timochenko,
en ese gobierno estuviera el Partido Conservador. Con plena seguridad. Antonio Sanguino, senador por la Alianza Pues Verde. por lo acaba de- menos yo no, senador Sanguino. ¿Cómo le va, María Jimena? ¿Cómo le Muchas va a usted? gracias por ¿Cómo la le va? invitación. Pues ahí Entonces- entrenando ahí de primíparo, Sí. aprendiendo aquí de estos leones. Ustedes se Saludo. declararon, obviamente, en En oposición, oposición, sí, claro. junto Cachorro con, sanguino acá que acabo va a de, llegar tan inocente. es Alianza Verde, el Polo, muchacho. la lista de la decencia, la Unión Patriótica y el Partido de las FARC. Muchas gracias. De un las, saludo. de la FARC. Sí, se llama ahora. ahí estamos, somos un bloque de oposición. Son hemos estado 23 senadores en el... 22 hasta ahora porque falta Ah, sí, sí, sí. uno tiene que razón. no sabemos en dónde anda. Es correcto, es correcto. Ni llega el reemplazo. Sí, esto es una... Nos falta ese botico. Porque fíjese que quedamos 54, Sí, 53. 53, qué cosa tan 54, impresionante. 52, ¿no es? Porque, No, 52, 53. porque no está Aida Merlano tampoco. Y también ¿no? tengo aquí a Rodrigo Lara, que es nada menos que presidente, ¿sí? No es presidente de la Comisión Primera. No, ¿no? no lo soy. Este no es, ahí me equivoqué yo. Doctor Rodrigo sí es senador del partido por el Partido de Cambio Radical. ¿Cómo Así le va a es. usted? María Usted Jimena, se declaró independiente. sí, Su muy partido. complacido de esa decisión, me siento muy a gusto. Yo fui realmente muy independiente respecto del gobierno del doctor Juan Manuel Santos y quiero también serlo respecto de este gobierno, porque uno apoya a los gobiernos en lo que es positivo, en lo que le sirve al país, y también llama la atención y se opone a aquello que es cerrado, equivocado y que va en contra de los intereses de la mayoría del país. Pues entonces yo les quiero hacer la pregunta a los cuatro que están aquí. Da la impresión, o por lo menos eso es lo que están diciendo los últimos datos, que lo que está pasando es que a muchos de los partidos que están hoy en el gobierno o en la independencia también, lo que ha hecho el doctor Iván Duque en términos de puestos, que eso algunos llamarán mermelada, otros no, ¿sí? Ahora no se llamará mermelada, antes se llamaba mermelada, ahora se llamará otra forma. Es de esta forma, lo que ha hecho Iván Duque es, no les voy a dar más puestos, pero los que tienen se quedan con ellos. Quedan ¿Eso está muchos. pasando? Quedan ¿Eso muchos está para pasando? algunos. No, pero ¿eso está pasando o no? Pues mire, ¿O cómo es dos, esta...? dos reflexiones, María Jimena. La primera, yo creo que el gobierno, digamos, el Centro Democrático se acostumbró tanto a la oposición, a una oposición rabiosa, de mala fe, malintencionada, durante 8 años al gobierno Santos y con unos clichés del castrochavismo, de la entrega del país a las FARC, del comunismo, y el otro fue la mermelada. Y entonces aquí resolvieron que cualquier relación política del gobierno con los partidos, institucional o no, de representación política o no, la calificaron como mermelada. Ujú. Mermelada, usted recordará, se la tomaron a una frase del exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverría, para llamar lo que antes se llamaba cupos indicativas, lo que antes auxilios parlamentarios, partidas presupuestales, lo que usted quiera. A mí me parece que el propósito del gobierno de Duque de acabar con los cupos indicativos y de Es darle distinto a mayor estos. transparencia a las inversiones en las regiones que pueden gestionar y promover los parlamentarios, es sana, es conveniente y es necesaria en la democracia colombiana. Lo que resulta curioso es que ahora llama mermelada también A los a puestos y el gobierno políticos. resolvió llamar eso y ahora yo no sé cómo va a hacer para quitarle el nombre Pues es que así a la, se lo puso a la representación Uribe. política. Mire, la mejor definición que yo he visto de lo que está pasando estos días, se la escuché a varios dirigentes de Cambio Radical que fueron los primeros que dijeron que se iban a declarar independientes, que es una definición absolutamente lógica y sencilla. Yo vi que les preguntaron a algunos, ¿ustedes van a ser parte de la coalición de gobierno? Dijo, ¿cómo vamos a ser parte de la coalición de un gobierno en el cual no estamos representados en el Consejo de Ministros? Punto. Así funciona en todas las partes del mundo. Y aquí resolvieron decir que el gabinete era técnico y resulta que el gabinete lo que es un gabinete mitad del Centro Democrático y mitad de los gremios económicos del país, pero es un gabinete con representación política. Lo que pasa es que no le dieron representación sino a un solo partido, al Centro Democrático. Entonces yo creo que... No, al Partido Conservador le nombraron... No, esto que estamos viendo hoy... Ahora, Ordóñez. ¿qué es lo que vamos a mirar de aquí hacia... Pues entonces al liberal también, al exministro Rivera. No, eso no es gabinete. No, le cancelaron el nombre. El exministro Rivera no va de embajador, pero mire, ¿cuál es el quid de la cosa? Ahora hay una representación política regional
y hay unas posiciones y una burocracia regional Bueno. que obviamente en las reuniones que tuvo durante todos estos días el gobierno nacional con las distintas bancadas, pues naturalmente que plantean los parlamentarios que la representación política regional que tengan se las mantengan, y así seguramente va a ser, y por eso cambiaron la decisión del partido de la U e intentaron cambiar la decisión también del Partido Liberal y de Cambio Radical. Yo creo que hay que sincerar más la política y hay que decir con toda claridad que tenemos que acabar con el mal uso de la inversión regional, de los cupos indicativos, que hay que establecer unas audiencias públicas de participación, mayor transparencia, pero es natural. Por ejemplo, el Partido Conservador, lo digo con toda franqueza, el Partido Conservador se identifica en casi todas sus tesis con el Centro Democrático desde antes, y ahora también es natural que se declare ¿Y el partido partido de la U gobierno. también? Y aquí no, el partido de la U sí es ese, Por eso, pero es que- el triple salto mortal. Por eso le digo yo, aquí nadie puede señalar Colombia justo. que el Partido Conservador no coincide con las tesis del Centro Democrático. Sí. Además está Marta Lucía ahí de Y vicepresidenta. Marta Lucía, pero lo Hacen del parte del partido de la gobierno. U, o lo que hubiera sido, bueno, lo del Partido Liberal sí es el mayor chiste Pero de la historia. déjeme que les voy a poner... No, más que el de la U, porque el Partido Liberal ayudó a elegir, eso es vergonzoso y eso es cínico, bueno, voy a poner- ayuda a elegir, Hizo parte muy activa de ayuda esa a elegir campaña. a Duque, y después dice, hoy, Vamos, dice su jefe, yo perdón quiero- María Jimena y termino, dice su jefe hoy, No, déjame que le que voy no a sabe poner a qué lo están invitando. No, déjeme. Vamos a poner para que usted Le pueda deja hablar. una cuñita aquí. No, por eso, pero es que quiero presentarles esta declaración del expresidente César Gaviria hoy, cuando decide ajustarse en el nuevo cinturón o camisa de fuerza del estatuto de la oposición, que los obliga a decir en dónde están parados, y dice lo siguiente. Este es el expresidente César Gaviria declarando independencia del Partido Liberal. Las dos bancadas decidieron que nosotros debíamos asumir una posición de independencia. ¿Qué nos preocupa? Bueno, en primer lugar, a nosotros no nos han invitado a ser de la coalición de gobierno. Es muy difícil uno declararse de una coalición a la que no lo han invitado. La ministra usó una expresión que fue que fuera de los partidos del gobierno, o sea, el Partido Conservador y el Centro Democrático, que los demás que se sumen. Y nosotros no nos podemos sumar a una cosa que no sabemos en qué consiste. Bueno, y dice porque la agenda legislativa del gobierno apenas se está construyendo, la legislativa y la de la política. Si hoy nos preguntamos cómo es la reforma tributaria o cómo es la reforma de la justicia, bueno, hay que decirle al doctor César Gaviria que además ya hay reformas como Cambio Radical que presentó incluso ya una reforma tributaria que ni siquiera la ha presentado el propio gobierno. Pero yo quiero alguna opinión sobre esta declaración del expresidente César Gaviria. Pues yo creo que hubiese sido muy contradictorio para el Partido Liberal hacer parte, digamos, de la coalición de gobierno. Sí, Pues, digamos, por su historia, pero por no su lo tradición. eligió, no lo ayudó. a Pero es elegir. que no hace parte no hace parte del gobierno, no conforma gobierno. Cuando me preguntaron hace una semana sobre la participación de Cambio Radical, pues yo dije que era incongruente, porque uno no puede hacer parte o responder políticamente por un gobierno, porque los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno responden políticamente por ese gobierno si usted no hace parte del gobierno. Y menos aún si uno no ha participado en la elección de ese gobierno. Bueno, ellos sí participó, por lo menos el presidente Gaviria sí participó en la elección de Claro, Iván Duque, ustedes no. pero no le hemos visto real representación en ese gobierno y pues yo creo que eso es lo que los tiene molestos, tal vez. ¿Usted cree que hay un problema más bien de representación? Sí. A veces no he visto un vocero, digamos, del No hay. sector gavirista en ¿Y el por qué cree gobierno. que no hay? Es bastante Pues curioso, es que ¿no? no sé, todavía este gobierno de pronto no sabemos interpretarlo aún muy bien. Pero algo Espérate, más. David. Y Yo después Antonio. conecto, digamos, el análisis de las decisiones que los partidos hoy estamos tomando frente al gobierno con lo que dijo el senador Sanguino en referencia a mi partido. Yo no puedo dejar pasar. Y lo digo, y ya a título personal, a mí sí no me toca eso, senador. Y no lo digo como un discurso, sino con hechos. Y al exministro Cristo le consta. Mientras la mayoría de la bancada conservadora apoyó al gobierno Santos en el segundo periodo, yo siendo presidente del mismo, dije que me iba a declarar en independencia y actué
En tal sentido, en los 4 años apoyé lo que consideraba importante y pertinente y me distancié de muchas de las iniciativas y así actué en el Congreso de la República. Así que el ejercicio de la independencia, María Jimena, es de verdad un ejercicio rescatable, serio y respetable en la democracia. Y esas son las opciones que hoy tenemos. Y yo creo, por ejemplo, Cambio Radical. Cambio Radical ni siquiera anunció apoyo formal del partido en la segunda vuelta por ningún candidato. Germán Vargas Lleras, el candidato presidencial de Cambio Radical, no anunció apoyo no, pero es que César Gaviria ningún sí, candidato y por esa es eso la diferencia. no hay ninguna discusión de la decisión, por ejemplo, que Cambio Radical toma. Ahora bien, ¿Y en la del liberal? ahora bien, el liberalismo ha estado dividido, ¿no? El liberalismo ha estado dividido. Hubo un sector del liberalismo, por ejemplo, que no acompañó a Iván Duque en la candidatura presidencial, Juan Fernando Cristo, por ejemplo, y con Juan Fernando Cristo varios congresistas y un sector importante del liberalismo. Yo creo que a un partido como el liberal incluso le va a dar la independencia la posibilidad de acompañar cosas y de pronto cuando lleguen los temas como los de la paz, en las reformas que el propio gobierno de Iván Duque ha planteado, pues el liberalismo, que fue el que lideró todo el tema de la paz en el pasado gobierno, pues cómo sale con este nuevo gobierno a acompañar esas reformas. Creo que les va a dar margen de maniobra a un partido como el liberal esa decisión. María Jimena, es que para no estigmatizar cualquier tipo de participación en un gobierno, yo creo que valdría la pena traer esa tesis muy europea de que lo mejor para una democracia son los acuerdos programáticos con consecuencias burocráticas, ¿no? Porque el problema de que el Partido Liberal esté o no esté en el gobierno no es porque el presidente Duque no haya tenido el buen modal de invitar al Partido Liberal al gobierno. Como dice el expresidente. Pues yo no me imagino el Partido Liberal en un gobierno en el que acaba de proponer, por ejemplo, un decreto de persecución del consumo de drogas y de afectación del principio del libre desarrollo de la personalidad, que es un principio muy liberal. O sea, o un partido verde, ¿no?, participando de un gobierno que, por ejemplo, está proponiendo la fumigación como una fórmula drones para enfrentar los cultivos de uso ilícito. O sea, yo creo que aquí hay que defender el criterio programático, ¿no?, alrededor del cual se construyen las coaliciones de gobierno. Así es como ocurre en las democracias serias y en las democracias modernas. ¿Usted cree que estamos empezando a hacer eso? Por supuesto que es explicable que el Partido Conservador esté en una coalición con el uribismo, porque es que el uribismo es un proyecto conservador, ¿no?, ultraconservador, o que estén los cristianos de Libres, incluso que esté el MIRA, ¿no? Pues que el MIRA, digamos, tiene una posición conservadora respecto a asuntos de la agenda política y de la discusión política nacional. Dejó de ser independiente. Lo que sí no me parece, sí, dejó de ser independiente porque se siente muy interpretado. Sí, ¿no? sí. Está en el gobierno, incluso. Baena está de viceministro. Baena está de viceministro. Cierto, de trabajo. Tienen coalición en el Congreso conjunta, actúan tienen como parte, una sola bancada. Y eso yo no lo calificaría de mermelada, no. Hacen parte del gobierno. Claro, es que la mermelada se la inventó como estrategia. Es que esa es la diferencia. Pero yo le quiero recordar hasta el 7 de agosto. Senador Sanguino, Pero ese ya es no es un mermelada. maravilloso ejemplo. Pero María por Jimena. eso le digo, cuál era el nombre que tenía la mermelada. Ahora todo el Mire, tiempo ustedes hablaban de mermelada y ahora María Jimena, resulta que se les yo olvidó. le quiero recordar el nombre que tenía la mermelada en tiempos, por ejemplo, de Andrés Pastrana. Se llamaba lenteja, ¿no? ¿Qué significaba eso? Pues Era comprar una mayoría parlamentaria por fuera de cualquier consideración programática, ¿no? A punta de participación burocrática y de dádivas y de presencia en el gobierno. Sí. Eso es sí lo que me parece a mí una perversión, ¿no?, de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y yo creo que hace bien el uribismo en construir una coalición de gobierno. Creo que queda muy mal parada la U, ¿no?, porque la U es el partido del presidente Santos, fue en su momento el partido del presidente Uribe, ¿no? A mí me dicen algunos de la U, los disidentes, que no hubo ninguna discusión programática. Ahora, o sea, que se negaron a discutir Armando siquiera Benedetti. Vamos a defender el acuerdo de paz o la agenda de Armando víctimas. Benedetti dice, 16 votamos por ser independiente y 25 del gobierno. Hoy arranca la extinción del partido de la U. La mermelada funcionó. Okay. Benedetti. Mire, Este es Armando Benedetti. Varias cosas. A mí primero me alegra mucho que, yo creo que Antonio tiene razón, el estatuto de oposición permite que comience a darse que se madure la discusión de política. los partidos. Yo me pregunto,
No hay agenda legislativa hoy, dice el expresidente Gaviria, pero el gobierno ya anunció un decreto penalizando la dosis mínima. Ya anunció fumigación con glifosato, ya anunció IVA a la canasta familiar, ya anunció revisión a los acuerdos de paz, aquí tengo apuntado, y ya anunció el fracking en la explotación del suelo colombiano. Yo me pregunto, ¿qué hace el Partido Liberal? No de gobierno, ¿qué hace de independiente? Es que si uno hace oposición no es porque el presidente Duque le parezca... Mire, yo creo que al presidente Duque le conviene la oposición en este país, una oposición distinta a la oposición que le hizo Uribe a Santos durante 8 años y seguramente a la que le hará la izquierda radical, Petro o algunos otros sectores a Duque. Y el partido hubiera podido cumplir un excelente papel haciendo una oposición seria, razonable al gobierno del presidente Duque, porque es que no compartimos esa visión. Mire usted cómo pone en evidencia la incoherencia de los partidos, y eso es bueno, y por eso es que los partidos políticos en Colombia han venido perdiendo tanta ciudadanía y tanta conexión. El partido de la U no apoyó formalmente a Duque en junio. No. Y ahora, 2 meses después, yo no sé qué hizo Duque durante 2 meses de plataforma de gobierno, resuelve que es partido de gobierno. Y el Partido Liberal apoyó a Duque o su oficialidad, el director del partido, la misma noche. Sí. La misma noche de la fue primera el primero, vuelta. sí. Yo no sé, ahorita que dice el presidente Gaviria, no sabemos a qué nos invitaron. Yo creo que tampoco sabía la noche esa que lo invitaron. ¿Ah? Y ahora, 2 meses después, aparece independiente. ¿Qué hizo el gobierno Duque? Entonces es la contradicción total, que es lo que le hace tanto daño a los partidos frente Pero lo que usted está diciendo es que en el tema del Partido Liberal no hay ningún compromiso programático, sino a través de Pero puestos. Es que el partido no ha defendido ninguna propuesta. Mire, yo le pongo un ejemplo, María Jimena, que no es que instiga el estatuto de oposición. Rafael Pardo perdió en el año 2010 contra Juan Manuel Santos apabullantemente. Yo me opuse a que el Partido Liberal apoyara a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta, porque significaba la continuidad del gobierno de Uribe. Después de que eligen a Santos, el Partido Liberal en ese momento no apoyó oficialmente a Santos, dejó en libertad. Imagínense, hace 8 años a Santos, cuando la inmensa mayoría estaba apoyando a Santos, muy pocos no. Y después, ¿qué pasó? Hubo un acuerdo, el presidente Santos dijo, invito a una unidad nacional. El liberalismo dijo, lo que está diciendo ahorita David en materia de identidad programática, si el presidente Santos apoya una solución negociada al conflicto, la ley de víctimas y restitución de tierra, la ley de primer empleo que el liberalismo defendió durante la campaña de Congreso y Presidencial, estamos listos a participar. Y el Partido Liberal, los 2 primeros años, respaldó a Juan Manuel Santos sin tener representación en el gobierno de Santos, porque coincidíamos con una agenda. Ahora, ¿con qué agenda si es que el liberalismo no defendió nada durante esta campaña? Los congresistas, la lista del partido no defendió nada. Eso es lo que me parece que hay que poner en evidencia frente a lo que está sucediendo en los partidos, y es bueno que la ciudadanía lo debate y que el estatuto de oposición lo ponga sobre la mesa. Y yo le quiero decir una cosa, y es una pregunta, yo creo que la ciudadanía de hoy, no solamente hay más madurez política a nivel de escenario político por cuenta de instrumentos como por ejemplo el estatuto de oposición, sino que hay una sociedad mucho más madura en términos de políticas. No le va a cobrar la sociedad al Partido Liberal y al Partido de la U lo que está pasando. Sobre todo el Partido Liberal, que es un partido con historia y con una tradición, y con una identidad, una bandera filosófica, pues que no se identifica con un gobierno de regambre más conservadora, digamos. Es que esa incoherencia es particularmente dañina, creo yo, en el caso del Partido Liberal. El Partido de la U, pues es más un partido, digamos, un partido de garaje, de gobierno, llamémoslo así. Sí, de gobierno per se. Nació como partido de gobierno. Quienes dicen que es siendo un partido de gobierno y será partido de gobierno. Hasta que muera, ¿no? ¿Sí? Hasta que muera, sí. Es un club de parlamentarios, realmente, sí. Lo que uno podría llamarlo. Un sindicato electoral. Pero lamentablemente el camino del Partido Liberal es similar, ¿no? Y si el Partido Conservador tampoco... Pero aquí no hay nada claro. Yo creo que la conclusión al final de cuentas, ya para hablar de gobernabilidad, de coalición, de sacar o no adelante la agenda legislativa, tenemos que sincerarnos. Aquí no hay nada claro en virtud de una coalición que le permita al gobierno con mayorías
claras tanto en las comisiones como en las plenarias sacar adelante la agenda legislativa. Eso hay que revisarlo muy Ni bien. en la Comisión Primera de Senado, No hay ni mayorías. en las plenarias. Así es. Independientemente de las declaraciones de hoy, no se tiene razón, David, estos son unas señales políticas, un debate político que no teníamos antes del Estatuto de Oposición. Pero la realidad la veremos posteriormente. Faltan nuevos desarrollos del Estatuto hay mucha de Oposición. hipocresía detrás. Es que mire, yo creo que para el gobierno hubiera sido mucho más fácil sincerar las cosas, poner las cosas sobre la mesa. Es decir, un ministro, aquí y en Cafarnaún, en cualquier democracia, no es un agente técnico, es un vocero político del gobierno y representa a las fuerzas en un parlamento. Es decir, así es en el gobierno británico, en el gobierno francés. ¿Estamos hablando de la ministra del Interior? No, me refiero a los ministros. Entonces, pretender o partir del hecho de que ningún ministro puede tener representación política, pues es una gran hipocresía y así no funciona ninguna democracia. Lo que no debe ser político es lo que hay debajo de los ministros, que sí deben ser cargos técnicos y de carrera, pero el ministro es un vocero político, con capacidad técnica, formado, por supuesto. Y el gobierno yo creo que partió básicamente con el supuesto de que ningún ministro puede tener esa representación. Entonces, pues eso quiere decir que está gobernando con un esquema gobierno-oposición. Pero no le salió. Está haciendo lo peor en estos asuntos, que es negociar por debajo de la mesa. Bueno, vamos a ver si terminarán negociando por debajo de la mesa. Pero vamos a ver, ese es el próximo, es parte del programa. Vamos, ¿realmente esta cosa es tan así, tan perfecta como están diciendo ustedes, o es que se está negociando por debajo de la mesa? Sobre todo porque ese estatuto de oposición, al haber esa posibilidad de independencia, pues quedan dos partidos que pueden estar en independencia y eso da un juego importante para que se armen una serie de temas que pueden partir, digamos, hacia nuevos horizontes en el escenario político. Ese es el tema de la próxima parte de este programa. No se vayan, estamos en Semana en Vivo. Volvemos aquí a Semana en Vivo y la gran pregunta es, con 53 votos, senadores, que tendría el partido de gobierno con el Centro Democrático, Conservador, la U, Colombia Justas y Mira, son 53 senadores. Y por el lado de los partidos independientes, Liberal, Cambio Radical, suman 30 senadores y por el lado del partido de oposición suman 22 senadores. Esto daría más o menos, digamos, una especie de 52 votos por un lado y si sumamos los independientes técnico y de la oposición, 53. Es un empate técnico. ¿Hay o no gobernabilidad, como por ejemplo si la tuvo y formó de hecho una coalición de gobierno muy fuerte, que es lo único que le funcionó a Juan Manuel Santos desde el inicio del gobierno, que fue una coalición de gobierno muy fuerte y ni siquiera con esa coalición de gobierno pudo, muchas veces vieron ustedes a gatas manejando ese tema, pero hubo una coalición de gobierno. Va a haber coalición de gobierno que le permita al presidente Iván Duque poder tener una maniobrabilidad y una gobernabilidad para sacar adelante sus reformas, todas las reformas que usted está señalando. María Jimena, dos temas. Primero, no conocemos la agenda legislativa. La coalición de gobierno no va a haber, coalición política que esté comprometida a defender un gobierno, eso ya, por lo menos hasta que haya un cambio de gabinete que podrá ser dentro de 6 meses, no hay hoy. Lo que sí puede haber es construir unos consensos, como hicieron el primer esfuerzo con este tema de la anticorrupción, en temas específicos frente a reforma tributaria, reforma política, reforma de la justicia, pero serán unos consensos programáticos, entre otras cosas, además, porque esas cuentas que usted acaba de hacer, María Jimena, son cuentas formales, pero en la realidad del Congreso es que dependiendo, yo no veo, por ejemplo, la comisión primera, 53 votos o 54 votos para hacer modificaciones sustanciales hoy al acuerdo de paz o para que en la comisión primera aprueben una modificación de fondo al acuerdo de paz. No veo en la plenaria 54 votos para votar el IVA a la canasta familiar o para ampliar la base. Entonces, depende de la agenda. El verdadero riesgo de cómo quedaron planteadas las decisiones de los partidos y la coalición, María Jimena, es que esto va a terminar, y tristemente, en un 1-1. En conseguir los voticos para aprobar los proyectos. Pero por debajo de cuerda, como lo quieras. Termina siendo, pero me explico. Por debajo de cuerda. Okay. Como no hay unas mayorías claras y definidas en un acuerdo político, programático de los partidos, ¿qué va a terminar sucediendo? Lo acaba de decir el exministro Cristo. Por ejemplo, para los temas de la paz, eso va a ser muy complejo. Pero vaya de pronto una iniciativa que sí no tenga
mayores problemas, pues van a poder conseguir unos votos de Cambio Radical, unos votos de los liberales y completan los números. Pero le pregunto. Pero la pregunta es, ir de uno a uno a convencer a esos congresistas a que acompañen. ¿Solo por convencimiento? No, como entregando cupos indicativos. Ese es el riesgo de no tener una coalición clara y definida que permita. Yo le pregunto a usted que forma parte de esa coalición. ¿Usted cree que el presidente Duque no va a utilizar los cupos indicativos para conseguir ese es el reto. una coalición de gobierno? María Jimena, ese es el reto. Él lo ha planteado de manera pública. Creo que se está jugando lo que él le ha dicho al país en un escenario hoy, óigase bien, donde la agenda anticorrupción, vimos el mandato de la elección pasada, le ha hablado claro a los políticos, a los partidos, al gobierno y a la ciudadanía. Así que esto cambió. Y por eso el error de no lograr un acuerdo en virtud de una agenda que le permita unas mayorías y sacar adelante las propuestas del gobierno. ¿Usted cree que van a terminar siendo tan virginales? Van a terminar llegando a una negociación al detal, y si las negociaciones al detal termina siendo subrepticia, porque es al detal. Es individual, no se le va a hacer un programa de una gran agenda a la que convocan partidos. Y lógicamente que va a tener que entrar a negociar lo que son las asignaciones presupuestales a las regiones. Es que yo creo que aquí también hay una gran hipocresía. Usted no puede pedirle a unos representantes de unas regiones que le aprueben una reforma tributaria para conseguir recursos, que aprueben un presupuesto y que no tengan nada que decir en la asignación de ese presupuesto a sus regiones, más a unas regiones rurales, regiones con necesidades materiales. Lo que él debe decir es, pongan todo esto sobre la mesa. ¿Qué recursos quiere usted llevar a su región, a su municipio rural? Pero eso es lo que hacían todos, pero eso fue lo que llamaron la mermelada. No, eso nunca se ha hecho. Porque, claro, pero lo que no se hacía era transparente. Es que todo termina siendo mermelada, claro. Porque todo termina siendo muy hipócrita. Es que cambiémosle, nos va a tocar cambiarle la mermelada. Por debajo, y eso se presta para malas cosas. Claro. Entonces decir, mire, señor representante, usted quiere llevar unas vías, usted quiere llevar unos colegios para unas regiones que no los tienen, sobre la mesa, hágale seguimiento si la inversión se hizo o no. Pero en ningún país del mundo existe un Congreso que aprueba el presupuesto, que aprueba la reforma tributaria y no tiene absolutamente nada que decir. Pero es que no estamos pero no lo hizo. El problema es que el gobierno psicoseados por el tema de la mermelada. Es una psicosis porque lo convirtieron en una herramienta de lucha política cuando fueron oposición. Ahora ellos saben que tienen que gobernar, que tienen que llevar esos recursos a las regiones, y en lugar de decir vamos a sincerar las cartas, vamos a poner las cartas sobre la mesa, sincerar el juego, dicen no, prohibida cualquier tipo de asignación presupuestaria. Eso quiere decir que lo van a hacer, pero subrepticiamente, lo cual es lamentable. Yo leí algo más grave, perdón, María Elena. Yo no sé si es cierto, ¿no? En la columna de Mauricio Vargas el domingo en El Tiempo, no sé si ustedes la vieron, leí algo que era más grave, que eso ya no lo iban a hacer, que los parlamentarios sugirieran qué inversión necesitaba cada departamento, sino que iban a hablar con los gobernadores y alcaldes para mandarle la inversión a los gobernadores y alcaldes y que ellos a su vez influyeran en los votos. ¿Ustedes no leyeron eso? De los congresistas. Por Dios. Y Mauricio Vargas de la región. Digo que esa era la nueva política del gobierno la que estaba planteando. Es un oleoducto de mermelada distinto. Eso sí es un gasoducto distinto. Eso sí, mejor dicho, es un mermeducto. Un mermeducto distinto. Y mire, ya no va así, sino que hace así. Y mire la negociación. Un mermeducto, eso me parece muy bien. Podemos cambiar la palabra de mermelada por mermeducto. Mire lo que pasó ayer en el Congreso, y lo saben aquí, me cuentan a mí lo que pasó ayer en el Congreso. La ministra del Interior y el consejero del presidente político reunidos con las bancadas, con la bancada liberal de la Cámara, con la bancada liberal del Senado, con la bancada liberal de la U de la Cámara, con la bancada de la U del Senado, en reuniones políticas, hablando ya de representación regional y hablando de las posiciones, porque entonces terminan haciéndolo por debajo de la mesa. Claro, es que yo vuelvo y le digo, como les gusta comparar con la famosa mermelada del gobierno Santos, que el presidente Santos convocó un acuerdo nacional el día siguiente de su elección a los partidos que no lo habían acompañado, en ese caso, en ese momento el Partido Liberal y después en el 2014 al Partido Conservador, abiertamente, con representación política. ¿Y en torno a qué? A un propósito, el de la paz y el de la implementación de la paz. Y los partidos tenían un compromiso. Y yo sí lo quiero decir aquí abiertamente.
durante esos años de implementación de la paz y de eso, ningún partido, ni el gobierno se lo hubiera permitido decir, ningún parlamentario dijo, esta asignación presupuestal en los temas de la paz, los partidos acompañaron la paz, y cuando tuvieron el último año diferencias, incluido aquí mi buen amigo el doctor Lara, las plantearon abiertamente con argumentos, sí, pelearon cierto. Con el gobierno y lo hicieron también, públicamente, eso es pero hubo un acuerdo en torno a un propósito. Aquí lo que todavía no tenemos claro es el pacto por Colombia que ha planteado Iván Duque, que tuvo un primer desarrollo gracias a la consulta, sí. Frente a la corrupción, debe ir más allá. Y el presidente Duque debería plantearlo, porque es que la oposición puede hacer pactos también. Pero mire, yo quiero hacer dos comentarios. Primer comentario. Yo, digamos, siendo generosos con Duque, yo creo que él está un poco en un dilema, ¿no? O se la juega con acuerdos programáticos, un poco al estilo del jueves. Al estilo de la reunión de Palacio a propósito de la consulta popular anticorrupción, en el que discutimos abiertamente una agenda, etcétera, etcétera. Y coge ese camino, ¿no? Lo que significaría que tiene que negociar su programa y elementos programáticos con el resto de los partidos. Tiene que generar consensos. ¿No? Y tiene que generar consensos. Yo le digo lo siguiente, mire, en esa reunión de Palacio, ¿sabe quiénes fueron los más radicales, diferenciados o quienes más se diferenciaron de Duque? ¿Quién? Paloma Valencia y Gustavo Petro. ¿Cómo así? Pues para que vea usted, ¿no? Claro, porque si Duque se escoge el camino de la concertación, tiene que negociar su programa para poder construir un pacto nacional, porque el pacto no es la adhesión a las tesis con las que ganó Duque, ¿no? Y él tendrá que, digamos, mediatizar su agenda con las otras fuerzas políticas. O escoge el otro camino, que es el camino que ya conocemos, ¿no? De la mermelada. El mermeducto. El mermeducto, ese me gusta. Cambiémosle porque va a terminar, ¿no? Negociando por debajo de la mesa, o con los alcaldes, o con los gobernadores, o con los congresistas, al de tal que es costosísimo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la corrupción en el país, ya está demostrado, ¿no? Para proteger y preservar su agenda dura, ¿no? Pero para no pelear con el pero con tenemos un problema, tenemos un problema que es que a raíz del estatuto de oposición, los que se declaren independientes o en oposición, si el mermeducto funciona, ellos no pueden, sobre todo los de independientes, no podrán tener no pueden tener representación, pero pueden negociar proyectos regionales. Pueden orientarlos. Y con eso voy al segundo comentario. Los proyectos regionales no son malos per se. No, a mí también por supuesto que una composición del presupuesto nacional tiene que integrar, tiene que incorporar inversiones en la región. Pero el problema es cómo se asignan esos pero el presidente todos por debajo de la mesa. ¿Y cómo se licitan esas obras? ¿No? Para que la mermelada sana no se convierta en mermelada tóxica, el presidente como la calificó Juan Manuel Santos al final de su gobierno. Y ha hablado de eso con mecanismos transparentes y por arriba de la mesa de asignación de recursos, donde los que tengan intereses en llevar proyectos a distintas regiones lo puedan plantear de manera pública para que eso tenga veeduría y seguimiento. Y eso es sano. Pero la consulta está planteada y eso lo ha dicho el propio presidente de los parlamentarios. Y además ha dicho que va a utilizar la herramienta de los sábados, de estos consejos y de estos encuentros que él está haciendo también, donde va a tener asiento no solo, digamos, los políticos, sino las fuerzas vivas de las regiones, la ciudadanía, y que eso sea visible para que haya seguimiento y para que la corrupción no pueda permear la ejecución de importantísimos recursos que deben llegar a las regiones. Y Duque ha ido hablando de eso. Yo creo que ese tema, y todos estamos de acuerdo en que ese debe ser el mecanismo, pero frente a la pregunta inicial suya de la representación, aquí hablábamos antes y fuera de micrófonos, que eso también es una cosa de mucha hipocresía, porque aquí nadie está carnetizado, y usted no sabe a quién van a nombrar en Santander, y a quién van a nombrar en Cundinamarca, y a quién van a nombrar en Nariño, no. David, ojalá nos contaran cuál fue el pacto que hizo con la U. Claro, pero allí hay mucha hipocresía, María Jimena, porque finalmente no se termina sabiendo si al que nombran es de un partido o de otro, porque no hay, digamos, la forma para uno poder identificar eso de cara al estatuto de la oposición. Que nos cuente cuál fue el pacto que hizo con la U, cuál es el componente programático de ese pacto. Pero yo les quería hacer una pregunta, además como provocando un debate también, porque los veo demasiado, están de acuerdo y me preocupa.
El tema de la representación política me parece muy normal, eso existe en todas las democracias, es cierto. El problema no es la representación. Pero aquí la estigmatizaron. Sino, no, y ese fue un error. Pero, y por eso no pudo haber. Déjame hago la pregunta. La pregunta no es que, o sea, que al Partido Conservador le den un ministerio o una agencia. El problema es cómo se usa esa agencia. Sí, claro. El drama que hemos tenido es que los partidos, en una gran mayoría de veces, ¿sí? Comenzando por el Partido Conservador, todo el escándalo de Dirección Nacional de Estupefacientes, que todavía no se supo nada, ni nadie salió investigado, acaba de salir libre el director, era el Partido Conservador y ese escándalo, no se supo nada. Tenemos FONADES, tenemos la cantidad de escándalos que hay con alimentos para niños, con los programas de alimentos para los niños. O sea, el drama es distinto y eso sí se los digo, ahí es donde está el tema, no en el tema de decirle este señor o este fulano es el que maneja y es el representante de esta agencia del Partido Conservador o del Partido Liberal, del Partido cualquiera, es la manera como lo están haciendo. Y también es que si no entienden, es que la María Jimena, representación política... y también hay claros ejemplos. A ver, la corrupción permea todo, eso no vamos a negarlo, pero no solo los partidos. Muchos de los grandes escándalos de este país, María Jimena, han estado en cabeza de los famosos técnicos. Reficar, perdón, vámonos a Chirajara, vámonos a las decisiones que se han tomado en materia de política pública, de asignación de recursos de este tema de carreteras y de Odebrecht. Entonces aquí el tema de la corrupción, digamos, ha permeado distintas instancias. Confundir eso y, digamos, poner eso en la mesa con la posibilidad de que en un gobierno que tenga una coalición, los distintos sectores que están apoyando ese gobierno tengan representación y, óigase bien, para conectar con lo que usted dice, tengan responsabilidad política. Porque el problema hoy, por ejemplo, es que con este gabinete, ¿quién asume la responsabilidad política de errores, de equivocaciones, de corrupción? Pues no la va a tener que asumir sino solo el gobierno, porque no representan a nadie. Y eso tiene efectos en la democracia. Hay un asunto. El problema, usted vaya y mire, por ejemplo, un gabinete en el Reino Unido. El ministro es un congresista. Hay una serie muy divertida que se llama Yes Minister, y es la burla, o como el sistema de carrera administrativa, que son tipos que vienen de Oxford, de Cambridge, se viven burlando permanentemente del ministro, que es un señor de una región rural inglesa. Y la serie es sobre eso, la burla, el esnobismo de unos. Es así. Lo que pasa es que el ministro es un representante, un vocero político, lo que hay abajo es de carrera, técnico y meritocrático. Ese es el punto al que debemos llegar y esa es la verdadera lucha contra la corrupción. El problema es cuando la política le echa mano a esos cargos que no son de vocería ni de representación ni responsabilidad política y que son los que definen aspectos técnicos de ejecución de presupuesto. Ese sería el gran pacto que podría proponer el gobierno en materia de lucha contra la corrupción, pasar a ese estadio de modernidad, crear un verdadero sistema de carrera administrativa por mérito, por capacidad, en donde los ministros sean los voceros políticos y los de abajo respondan y sean fieles y leales al Estado y no a su casta o grupo político. Por ejemplo, ¿quién responde por lo que dice Carrasquilla? Ahora Carrasquilla dijo que eso era una opinión personal de él, todo lo que ha dicho, ¿no? Y el presidente Duque dijo, no, es que eso no lo ha discutido conmigo. ¿Quién responde políticamente por los anuncios de Carrasquilla? Sí, eso sí no tiene antecedentes, la verdad. Pero ¿no? yo quiero insistir en algo, María Jimena, que aquí más o menos se ha dicho, pero puntualizar. A mí me parece que si el presidente tomó el camino, yo lo que creo es que el gabinete del presidente Duque refleja el resultado de la primera vuelta presidencial. Ellos dijeron, nosotros ganamos la presidencia en la primera vuelta y la ganamos solo nosotros con la doctora Marta Lucía y el Centro Democrático y punto. Por eso todos los que llegaron de oportunistas en la segunda vuelta pues no quedaron Juan Fernando, una cosita. Y entre primera y segunda vuelta no hubo ningún acuerdo programático con los partidos que llegaron a esa... Ninguno, es que nunca se había visto unas adhesiones de esa naturaleza sin ningún acuerdo programático, así fuera de fachada. Es que ni siquiera se tomaron la molestia de incluir algunos de escribir un regloncito. Pero bueno, yo lo que digo es, si tomó ese camino, si en su consejo, si en el gabinete ministerial, que es el que responde políticamente por el gobierno, no hay una representación ni del Partido Conservador ni de los partidos independientes como Liberal y Cambio y del nuevo partido de gobierno que es la U. Entonces nos tienen que decir a los colombianos cómo se va a sacar la agenda legislativa y cómo se va a gobernar, porque aquí hay un problema realmente serio de gobernabilidad. Y entonces el presidente ha hablado del pacto por Colombia.
Y yo creo que es una buena iniciativa en la medida en que lo tomen, como lo ha dicho Antonio Sanguino. Entonces, si no hay unas mayorías de una coalición política respaldando un acuerdo programático, entonces tiene que construirse ese nuevo acuerdo. Y a mí me parece que es la equivocación que comete el Partido Liberal. Cambio Radical tomó su decisión. El pacto por Colombia se tiene que construir es con todos los sectores, incluida la oposición. Uno estando en la oposición puede apoyar iniciativas del gobierno que surjan de ese pacto. ¿Por qué el presidente Duque no nos dice con quién va a ser ese pacto, sobre qué temas va a ser ese contenido? Pacto? Y pues entonces hay una reunión mañana, ¿no? A mí me parece que no, pero eso es solamente del tema pero mire, terminarán siendo reformas muy escuetas, puntuales, que el Código Penal, ahí no hay un contenido realmente movilizador, porque pues usted frente a la corrupción todo está escrito. Pero de hecho es que todos presentaron cada uno sus propuestas. Pero hay una competencia ahora de quién se muestra más duro. Iván Duque ¿quién sube más la pena? Iván Duque viene cumpliendo con lo que planteó, finalmente, que le genera o no problemas de gobernabilidad, es el análisis que estamos haciendo aquí. Pero eso fue lo que él dijo que iba a hacer y lo hizo. Nombró un gabinete a su criterio, estableciendo un componente técnico, la paridad de nombrar la mitad mujeres, la mitad hombres. Fue lo que le dijo al país que iba a hacer. Ahora viene el aterrizaje de la realidad política de cara a sacar la agenda legislativa. El gabinete es del Centro Democrático y de los gremios. No, pero es decir, ahí se utilizaron... Es que hablar inglés y tener una maestría lo vuelve técnico a pero cualquiera. Pero a juicio del presidente de la República, él escogió unos ministros que habla inglés y tiene una de la maestría. Formación académica, de la experiencia, que les guste a algunos o a otros. Mire, técnicos, no, Rodrigo, el pero 30%, independiente que pueda gustarle o no un ministro u otro. Es que son desconocidos, es distinto. Esos fueron los criterios que utilizó el gobierno y el presidente para nombrar a los ministros y cumplió su palabra. Ahora viene la realidad política para sacar adelante una agenda. Claro. Y ahí es donde yo digo, por ejemplo, en el tema de política internacional, mire, le cito un caso. Yo creo que hay un escenario donde un gremio puede convocar pacto, por ejemplo. Política. El tema de política internacional. El uribismo también, igual que con la mermelada, durante 8 años utilizó el tema de Nicaragua y Venezuela para hacer política, bandera electoral, una irresponsabilidad total. ¿Sabe qué pasó ahora, María Jimena? El canciller Carlos Holmes llegó y ratificó todo el equipo que manejaba el tema de la migración de los venezolanos. Toda la gente de ¿Y sabe qué pasó ayer? El director de migración, el director de fronteras, el gerente. Ahí hay que construir una política de Estado y ahí puede haber pero es que hay que construir una política no de quiere migración, sino de recibir migración. En el tema de reforma de la justicia podría haber acuerdos, en el tema de reforma política podría haber... Y ya dijo que lo de Palestina era irreversible. En el mismo tema de la implementación de la paz puede haber acuerdos también. Entonces, yo creo que hay una oportunidad que tiene el gobierno de ponerse en serio a trabajar el pacto por Colombia, ya que definitivamente no consolidó que a mí me sorprendió muchísimo ayer y fue básicamente, yo presenté un proyecto de ley para darle dientes al Grupo de Lima y aislar realmente a Nicolás Maduro. Estados Unidos, Europa cuentan con listas para aislar y perseguir los bienes y los activos y quitar la visa a los responsables de la cúpula de un régimen ya no dictatorial. Tienen visa ellos, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos un arsenal de esa naturaleza en ningún país de América Latina. Pues yo presenté una lista con los 50 tipos más importantes la lista de la cúpula. Lara, no la lista Clinton. De la cúpula de Maduro. Una ley de verdad estricta. Remisión a la UIAF detecta los bienes, se congelan, se inicia un proceso de lavado porque se está lavando mucha plata del chavismo acá, que es monetizada en Cúcuta y se convierte en pesos. No solo el chavismo. ¿Saben quiénes opusieron a mi ley? ¿Quiénes? 2 partidos políticos coincidieron. A los que les gusta Maduro, que es el partido FARC, y a los que le tienen miedo a Maduro, que es el partido de gobierno, el Centro Democrático, por decisión del señor canciller. Porque eso les traía muchos problemas con la dictadura de Maduro, después de que hablaron de la complacencia. Bueno, y eso que no hemos hablado de la propuesta... Pero en eso sí respaldo yo al canciller. pero y eso que no hablamos de la propuesta del expresidente Álvaro Uribe, precisamente hablando de Venezuela, que dice que hay que hacer una intervención legal. Pero si teníamos la posibilidad de hacer la intervención y se opusieron. Es decir, eso es más de boca para afuera, para la galería, legal, que no lo materializan. Volvamos a lo de los técnicos. Yo le doy me chiveo porque yo le mandé una carta hoy al director. El técnico que a mí me ha dolido es el de la salida. Venga. Hoy le mandé una carta al director de la DIAN que acaban de nombrar. Por esa historia que a veces nos venden los técnicos como si fueran la panacea
y a veces son los que más se equivocan, porque no tienen responsabilidad los política. que más conflicto de Le intereses acabé de tienen. preguntar Ese al tiene exministro Cristo que nos cuente de manera formal a cuáles empresas nacionales y extranjeras asesoró en su paso por Brigario Urrutia, de cara a que él será quien lidere una posible reforma tributaria que ya se ha ido hablando de ella y que qué conflictos de intereses puede tener allí. Y se lo acabo de preguntar hoy y nos tendrá que responder. A veces esos criterios técnicos y que nos venden esa panacea terminan generando mayores Entonces está problemas. terminando de tener razón aquí el exministro Cristo. Tiene que haber un equilibrio de cosas, por supuesto. ¿Sabe cuánto cobra una empresa de esas por un asesoramiento en Brigario Urrutia y cuánto puede cobrar un éxito en una reforma tributaria? No, pues, es descomunal. Usted iba a decir algo. Sí, no, yo coincido en que, digamos, muy poco de técnico el gabinete. A mí me parece que hay una gran presencia de Uribe en el gabinete de Duque. ¿Usted cree que...? O sea, la ministra del Interior, así fuera de Cambio Radical, ya creo que creo que ya les pidieron el carnet del Centro Democrático para que pudieran nombrar la ministra delegataria. Es cierto. En la primera salida. ¿Es cierto? ¿Le Sí, pidieron claro, el cambio? no, Claro. se los pidieron porque Ya le legalmente, constitucionalmente tiene que ser... Para poderla Del nombrar, mismo partido para del gobierno, poderla nombrar ministra encargada. delegataria en la primera salida de Duque tuvieron que expedirle el carnet el mismo día que salió el decreto en el que la nombraron ministra delegataria. Pero todos sabemos que la doctora Nancy Patricia es uribismo pura sangre. Más Cambio Radical. El doctor Carrasquilla, todos sabemos que es uribismo pura sangre. Ministro de Defensa. ¿Sí? El ministro de Defensa, el doctor Botero, todos sabemos que es uribismo pura sangre. Estamos hablando de las armas, de la política y de la plata. Y eso está bien porque ganaron las elecciones, pero Sí. no nos digan que pero, son pero que técnicos. son técnicos, ¿no? Ahí hay así debe ser, ¿no? Bueno, ahora tiene que la quedar gran- claro que el Centro Democrático responde por esos 3 ministros. Ahora, la gran por lo menos. conclusión de hoy, Sí. porque se nos acabó el Mucho tema, más. el tiempo, no el tema, el tiempo es Y que... ahora por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿Por qué? ¿Qué pasó con la Agencia Nacional de Hidrocarburos? pues que nombraron a un uribismo. Se lo uribista quitaron pura a ¿Y sangre. se lo quitaron a quién? A César Gaviria, Al ¿no? Partido Liberal de Se lo César quitaron al Gaviria. Partido Al Liberal. gavirismo más que al Partido ¿Y por eso Liberal. será que salió tan furioso el expresidente? Yo creo que pues el presidente estaba furioso por eso, pero además los 14 senadores liberales ayer le notificaron ¿Sabe algo de al eso, expresidente Gaviria que ellos iban a ser independientes, independientemente ahí sí de la posición que él asumiera. Bueno, Entonces no Pero lo tenía importante otra en salida. esto, para concluir, es que ojalá le vaya muy bien a Iván Duque. Bueno, y en muy todo bien. aquello que acierte para el país a ¿Y correr. qué Ahora la- se me cuando se olvidó esta equivoque, cuña, no. por ejemplo, la ministra de Trabajo qué? no es que sea una experta en asuntos laborales. Bueno, no, bueno, Aquí tampoco, todos, pero muchísimos aquí ministros a de todos nos trabajo han conviene entrado que a tampoco... Duque le vaya bien. No, Sí, pero pero como tendría que tener un voy- gabinete voy- técnico. voy del a- gobierno de Iván Pacto Duque. por Colombia. Voy a decirles Deberían que la gran desarrollar. conclusión de esta mesa es que mermelada ya no hay. Ahora se llama mermeducto. Cambió el mermeducto. Cambió. Muchas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.